Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo aquí a Héctor Soto, director del Instituto Holandés para la Democracia. ¿Cómo está? Mucho gusto, Lick. Un cordial saludo, Ramón, y a toda su audiencia. Un cordial saludo. Estar acá es una maravilla. Mire que en San Pedro Sula también va a estar don Aníbal Calix, exdiputado en aquel momento del PAC, que está en San Pedro Sula, y lo saludamos también aquí en Día Político. ¿Cómo está, ingeniero? No, un saludo obviamente a toda la teleaudiencia, a ti Ramón y a Héctor, un placer conocerle. Y bueno, vamos a tratar de ver cómo le damos cierta lógica a todo esto que sucede en nuestro país y en especial en el Congreso Nacional, que hay veces es difícil de entender. Bueno, ¿y cómo mira el Congreso Nacional? ¿Cómo mira Honduras usted en materia política? ¿Cómo observa todos estos movimientos que se dan en el principal poder del Estado, pero que últimamente, hombre, se ha convertido en una cancha de ring y para muchos, es una pérdida de tiempo y de recursos del Estado? Aníbal. Desafortunadamente no podemos catalogarlo de diferente forma. El Congreso Nacional ya tiene años de venir degradando, en mi opinión, su accionar, principalmente su accionar ético. También tenemos una muy baja productividad. Este Congreso Nacional tiene las probabilidades de ser el Congreso menos productivo en la última década. Si nosotros nos vamos a los proyectos de ley presentados y los proyectos de ley aprobados por el mismo. Así que desafortunadamente la agenda anticorrupción, la agenda de generación de empleo, de generación de riqueza, de mejora de la calidad de vida del hondureño está totalmente estancada. Y esto tiene una estrecha relación al accionar del Congreso Nacional o el poco accionar del Congreso Nacional. Bueno, usted estuvo como diputado cuando era el PAC en el Congreso Nacional. Mirábamos discusiones, fíjese, Héctor, mirábamos discusiones fuertes ahí en el Congreso y mirábamos cómo se proponían a través de discusiones sensatas. Aunque ayer hubo un poco más de democracia en el Congreso porque participaron todas las bancadas en el momento de discutir este proyecto para declarar con rango constitucional a Sisi. Hubo una participación, pero mire, veo que no se concluye absolutamente en nada y que pesa más los intereses políticos de los sectores interesados. Y ahí hay varios elementos que hay que señalar, también para entender un poco qué es lo que está pasando en el Congreso. Primero, pues en el país tenemos un presidencialismo bastante fuerte, un Congreso que históricamente había sido bipartidista y ahora que tiene 3 partidos muestra dificultades para funcionar. Antes el Congreso podía resolver mejor sus problemas de las mayorías, hoy no lo puede hacer, eso es un problema que tenemos. Otro problema que también tenemos es que el Congreso, que debería ser un espacio para dialogar, es un espacio en el que no se dialoga, a pesar que ayer se tuvo una alta asistencia, participación, eso que no siempre ha sido muy común. Y otro elemento que también es importante es que este Congreso, como lo mencionaba Aníbal, no solo tiene una baja productividad, sino que tiene poco respaldo, pero también poca crítica por parte de la ciudadanía. Es un Congreso que ha quedado bastante solo. Si vemos los congresos de años anteriores, cualquier cosa que se hiciera o no se hiciera, había una ciudadanía muy activa que salía a protestar, que salía a influenciar a los diputados. Hoy vemos que los diputados están muy a sus anchas. Hagan o no hagan, muevan la agenda o la frenen, la ciudadanía está muy quieta. Ahora, y eso ha afectado. ¿No cree usted que están tan apresurados ya para irse a campañas políticas, hombre, y dejar que pase el tiempo? Porque fue un Congreso conflictivo, improductivo, más gastos que otra cosa, más confrontaciones, más elevar la temperatura política. ¿No cree que están más preocupados en que ya se termine este periodo y ya comenzar a operar o accionar en la próxima campaña electoral? Está claro que para cualquier diputado de este Congreso no ha sido fácil ser diputado definitivamente, y eso creo que Aníbal lo va a poder responder mejor. Es muy difícil generar tracción para poder mover esta agenda legislativa. Y lo otro está pasando, pues lo que sucedió en elecciones anteriores, pues ya se está en campaña electoral. Obviamente hay campañas donde los partidos están muy dinámicos, particularmente el Partido Liberal, entonces también están todos los jugadores intentando acomodarse en ese juego
y en una agenda pues que es poco atractiva, en una agenda que también no le da visibilidad a los diputados, porque hay que decirlo, esta no es una agenda donde sea muy fácil desde ahí construir un discurso, hablarle a los votantes, hablarle a su gente, pues también es un Congreso que efectivamente los diputados, creo que muchos de ellos lo ven más como un problema que como una oportunidad. Mire que ayer, Aníbal, bueno, fue público pues, y la bancada del Partido Liberal hizo un comunicado que lo vamos a ver en pantalla. Y en el comunicado ellos muestran su total desacuerdo y molestia porque le querían imponer 2 diputados suplentes en 2 curules que estaban ahí disponibles. Y en el comunicado que está en pantalla, amigo televidente, condenan enérgicamente la postura del señor Luis Redondo al pretender, dicen los liberales, imponerles ahí diputados en sus curules. ¿Usted lo vio esto cuando fue diputado, Aníbal? No, definitivamente. Y aquí miren, el problema principal, en mi opinión, y que obviamente influye mucho en la confianza de la ciudadanía hacia sus funcionarios, es esa falta de congruencia. Al lado mío, a mí hubieron, cuando estuve en el Congreso Nacional, muchas de las personas que están ahora en la Junta Directiva que reclamaban a diario por la falta de democracia que está establecida en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que es una ley estrictamente presidencialista que le da poder y control como para poder hacer cambios, insertar diputados suplentes en las posiciones de los diputados propietarios y que para la visión de muchos se iba a cambiar, se iba a derogar y se iba a crear una ley más democrática, pero ahora vemos que muchos de los que reclamaron en aquel momento ahora la están utilizando para sus intereses. Y ahí es donde vemos ese problema de falta de ética, de congruencia que tiene nuestra clase política. Pero sí quiero recalcar algo que mencionaba Héctor, muy importante. Creo que la ciudadanía está extremadamente pasiva. Creo que los espacios también obviamente sociales se han reducido, se han amenazado y se sienten con mucho temor a poderse manifestar, pero nos corresponde como ciudadanos exigirle a las personas que son nuestros representantes en el Congreso Nacional otro tipo de accionario, otro tipo de desempeño, porque de la forma en que estamos, vamos muy mal y obviamente es entendible que para muchos la solución sea esperar a que pase lo más pronto posible y ver si tenemos suerte en el siguiente Congreso, pero como ciudadanos tenemos la responsabilidad nosotros de involucrarnos en la exigencia. Y aquí también se mostró la correlación de fuerza, licenciado Soto. Sí, efectivamente. Y clara la propuesta, y clara la idea de la oposición, pero el Partido Nacional está en total oposición. Mire, ahí la correlación de fuerzas es clara, el gobierno no la tiene, es un tema complejo, la CICI, pero también hay que preguntarse, ¿qué es la CICI? Funcionalmente, la CICI es una comisión que busca combatir la corrupción y la impunidad, correcto. Políticamente, la CICI se volvió una promesa de campaña y socialmente la CICI sigue siendo una demanda ciudadana. Aquí el problema es que la promesa de campaña es lo que está en tensión, porque de alguna manera también es un gran logro frente a la ciudadanía que está en disputa entre la oposición y el gobierno. Y ahí es donde está la tensión. Si usted le pregunta a los ciudadanos si están a favor de la CICI, absolutamente todos van a decir que sí. Pero si uno ve la clase política, la discusión es estar o no estar a favor de la CICI por el cálculo político de lo que representa. ¿Quién ganó ayer desde su punto de vista? ¿O cree usted que tanto la oposición como el oficialismo resultaron ganadores en este primer round? En este primer round ganaron todos. ¿Y por qué ganan todos? Primero, partamos de lo siguiente. Hay gente buena y hay gente que no es tan buena, sí, o por decirlo así, hay gente que es mala en todos los partidos. Vamos a encontrar esos matices. Acá, hablar que un partido es bueno y el otro malo, la verdad no es cierto. Hay gente buena y mala en todos los partidos. Ganaron los malos porque retrasaron y complicaron la llegada de la CICI. Por el otro lado, también gana el gobierno porque demuestra que tiene intención de mover el tema, pero hay una parte en el Congreso que le está diciendo no. Entonces, al final, cada uno en sus intereses termina ganando una parte. Ahora, ¿quién pierde? Pierde los que están fuera del Congreso, o sea, la ciudadanía, porque los diputados están legislando de espaldas a la ciudadanía. Ese es el gran perdedor de lo que pasó ayer. Ahora, yo le pregunto a usted, Aníbal,
¿Es el Congreso el responsable, el que pone en peligro la llegada de la Sisi a Honduras, o es el Ejecutivo? No, aquí es el poder ejecutivo y miren, esto es algo que también el ciudadano debe de entender, que nuestra clase política tiene operativamente, es muy hábil y lo que hacen cuando quieren matar un tema es trasladárselo al Congreso Nacional, porque en el Congreso Nacional hay 128 diputados, diferentes partidos, entonces la responsabilidad se diluye y no tiene usted a alguien al cual usted pueda señalar puntualmente. Pero aquí debemos de tener claro que un convenio de esta naturaleza es responsabilidad del Poder Ejecutivo establecerlo y firmarlo. Y lo que hace el Congreso Nacional es ratificarlo. Así se manejó también el convenio Maxi que se firmó en nuestro país, que muchos de los que reclaman ahora, pues bueno, lo sacaron, Sí. pero por eso también la ciudadanía votó en contra de ellos para sacarlos. Ellos ya tuvieron también su resultado por las acciones que tuvieron. Entonces, ahorita corresponde al Poder Ejecutivo, a la presidenta Xiomara Castro, establecer la CICI, que en mi opinión ya pasó el tiempo y va a ser difícil que en Ok. estos 4 años lo tengamos. Pero no podemos nosotros echarle la culpa al Congreso Nacional, aunque ninguno de ellos tampoco considero que están de acuerdo en establecerlo, porque la responsabilidad principal es del Poder Sí. Ejecutivo. A ellos le corresponde, a ellos son los responsables y el Partido Libertad y Refundación, que en mi opinión, durante 2 años y medio, ha venido dándole pildoritas de veneno a la instalación de la CICI con diferentes proyectos de ley que lo que hacían era quitarle la independencia y que lo continúan haciendo, como con este proyecto de ley, que aquí es una cuestión de lógica también. Si usted necesita, entre menos votos necesita para aprobar un proyecto de ley, es más fácil conseguirlos, ¿verdad? Y si nosotros estamos poniéndole requerimientos constitucionales, que significa que tenemos que tener una mayor cantidad de votos, Sí. usted está dificultando la instalación. Así que ahí tiene que estar clara la ciudadanía. Perfecto. Voy a la primera pausa. Vamos a dejar este tema acá, porque el Instituto Holandés para la Democracia en Honduras le está pidiendo al Consejo Nacional Electoral que dé señales de que garantice transparencia, honestidad y confianza en los próximos procesos electorales. ¿Por qué el Instituto Holandés para la Democracia le está pidiendo al Consejo Nacional Electoral de nuestro país que dé señales que garanticen honestidad, transparencia y confianza en los próximos procesos electorales? Héctor. Sí, el Instituto Holandés le está pidiendo al Consejo Nacional Electoral mayor confianza, mayor transparencia y mayor legitimidad en el proceso electoral. Primero, porque es su obligación garantizarlo. Y segundo, porque nos estamos acercando a unas elecciones generales que van a ser mucho más competitivas que las elecciones anteriores y muy probablemente el próximo presidente o presidenta que se elija en Honduras va a ser electo por un margen de votos mucho más estrecho, así que necesitamos un Consejo Nacional Electoral que dé signos de ello. Hay que señalar varias cosas. Primero, el Partido Liberal se ha fortalecido. Después del golpe de Estado es la primera vez que el Partido Liberal vuelve a tener condiciones efectivas y reales de disputarse la presidencia de la República. Mencióneme tres aspectos importantes por la cual debe de garantizar el CNE estas elecciones. Mire, primero porque es su obligación. Sí. En este partido tenemos unos jugadores, que son los partidos políticos. Sí. Tenemos unos árbitros, que es el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, que no tiene ley, la Unidad de Política Limpia y el Registro Nacional de las Personas. Y tenemos los espectadores, que es la ciudadanía, los que están viendo ese partido. Entonces, es importante que tengamos un árbitro en el que podamos confiar. Eso es fundamental. Sí. Segundo, necesitamos unas elecciones que no inciten a la violencia política y a mayor polarización, sino todo lo contrario, resultados que generen confianza y que la ciudadanía acepte esos resultados. Y tercero, que podamos avanzar a un gobierno, a un Congreso y a una Corte Suprema, pero particularmente un gobierno y un Congreso con capacidad de dialogar y de avanzar en la agenda de país. Ahora, Aníbal, mire lo que propone el Instituto Holandés para la Democracia, pero ni se está aprobando los 1.400 millones de lempiras que pidió el CNE para echar a andar el cronograma electoral ya desde ahorita, desde julio.
No, es que obviamente la voluntad política de reformar los procesos electorales no ha existido en los últimos años, a menos de que sea de conveniencia que alguien esté en el poder. Y aquí volvemos. Yo felicito al instituto, a su planteamiento. He conocido también que otra parte de la cooperación tiene ese tipo de enfoque, pero vamos, volvemos. Los hondureños, nosotros los ciudadanos, tenemos que exigir este tipo de reformas de parte de la clase política. Miren, en ningún país del mundo, en ningún momento de la historia, los sistemas de corrupción se reforman por sí solos. Tienen que venir empujados por una demanda de la ciudadanía que le dice a esa clase política que si no lo realiza, no va a votar por ellos. El negocio de los políticos es obtener votos. Entonces el ciudadano debe de entender claramente que su herramienta de presión es el voto y que la persona que no le cumpla no puede y no debe volver a votar por ellos. Esa es la manera que debemos nosotros de presionar al sistema. Pero, bueno, ¿y cómo interpretar estas señales que también se están dando desde el Congreso Nacional? Porque no hay voluntad, dicen, de aprobar este presupuesto que lo mandaron, creo que desde hace 2 meses al Congreso Nacional para que se aprobaran estos 1.400 millones de lempiras. Porque miren, una de las herramientas que utilizan los gobiernos o las personas en el poder en nuestro país es el ahogar económicamente a las instituciones para evitar que realicen sus acciones. Y lo han hecho a través con la fiscalía durante muchos años, lo han hecho con la Oficina de Política Limpia, lo hacen con el Consejo Nacional Electoral cuando quieren impedirle algún tipo de reformas. Entonces, al final volvemos, tenemos nosotros que como ciudadanos entender cuáles son estas dinámicas para poder puntualmente exigir a nuestros representantes, porque eso es lo que son las personas de los diputados al Congreso Nacional, representantes de la ciudadanía, para que estas acciones se realicen. Y si no se realizan, entonces, bueno, nosotros tenemos la herramienta del voto para poder decir, usted no me cumplió y usted no merece seguir siendo funcionario. Sin lugar a dudas, el dinero es una parte importante. Obviamente este es un elemento estratégico, entonces obviamente los fondos nacionales tienen que ser prioritarios. No podemos seguir pensando en órganos electorales que se subsidian por el apoyo que da la cooperación internacional. En todo caso, la cooperación debería ser complementaria, pero nunca tratando de llenar los vacíos que el Estado debe garantizar. Entonces es importante que se le dé el presupuesto a la institución para que pueda funcionar en todo su sentido, en toda su palabra, y también es importante pues un Consejo Nacional Electoral que avance en procesos de ciudadanización. Tenemos un consejo que se ha construido mucho desde la fuerza de los partidos políticos y hoy la discusión es si los partidos grandes se imponen a los partidos emergentes, pero está totalmente olvidada la discusión de si los partidos políticos le abren espacio a los ciudadanos. Entonces, el tema de las mesas electorales, la discusión es si los demás partidos deben o no deben participar. Pero por ningún lado estamos viendo una discusión si la ciudadanía también debe participar. Ahora, porque también hay que ver ejemplos. Aníbal, mire lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo. Una palabrería del oficialismo allá en Venezuela que prácticamente desde todo punto de vista, él se interpreta así, está llamando a la violencia, y los resultados se tienen que respetar, lo dijo Lula da Silva, presidente de Brasil, lo dijo también el expresidente Fernández de Argentina, se ha sumado también el presidente de Colombia, es decir, respetar los resultados. Pero a mí me preocupa cuando estos mensajes que vienen del sur, que vienen de allá del Caribe, o que vienen de allá del Medio Oriente, o de aquella Europa, se quieren como apropiar los que dirigen las instituciones políticas del país o las instituciones que tienen que ver con la garantización de elecciones en Honduras, hombre, y que lo quieran implementar. Mire, esas cosas, Aníbal, yo creo que hay que ponerles mucho cuidado y que garantice el último informe de Barómetro para las Américas, para América Latina, establece que todavía las instituciones políticas creen, el pueblo, 55% creen en estas instituciones, aunque no creen en otras instituciones del Estado. Aníbal, un minuto, por favor, antes de irme a la pausa de esta reflexión.
No, al final es una cuestión de solidez institucional también, o sea, y que la misma institución pueda darle la confianza a la ciudadanía que está actuando de manera correcta y honesta. Yo considero que todos esos discursos tienen impacto en Latinoamérica, pero básicamente por la falta de solidez institucional, porque ya existe una debilidad que el ciudadano la conoce, porque sabe que estos órganos muchas veces son cooptados por la clase política para actuar en función de sus intereses. Entonces, si queremos una solución para esto, la verdadera solución es que nosotros tengamos instituciones que no estén al servicio de la clase política gobernante en ese momento, Sí. sino que es la ciudadanía. Perfecto, voy a la segunda pausa y ya regreso en Día Político por TSI. A todos los hondureños los garantiza elecciones el próximo año 2025, tanto en marzo primarias como generales allá en noviembre. Y creo que desde el punto de vista de ustedes también así lo perciben, ¿verdad? Sí, claro, las elecciones son importantes, los partidos políticos son necesarios para la democracia, Sí. pero no se pueden dejar solos. Es importante hablarle a los partidos políticos a través de la ciudadanía. Es importante que la ciudadanía también aumente sus expresiones, aumente su diálogo, aumente sus voces alrededor de lo que quieren decir y que los políticos estén atentos de que no sigan legislando de espaldas a la ciudadanía. Creo que la clase política se ha quedado muy sola discutiendo el futuro del país y es importante que la ciudadanía se acerque para que los políticos también recuerden que gobiernan en función de ellos. Pero ¿por qué se ha quedado sola la clase política discutiendo estos temas? Mire, ahí hay algo muy importante Sí. y es que la ciudadanía que se había mantenido muy en oposición, hoy ha dejado de ser tan crítica como lo era antes. Y yo creo que en ese sentido hay que volver a mantener ese espíritu, hay que fortalecer ese espacio cívico, ese tejido social. La discrepancia, la crítica constructiva siempre es importante Porque le y eso hay mintieron. que mantenerlo. Porque le mintieron. Y esa desconfianza es por lo que le han mentido constantemente al ciudadano. Y entonces, si le licenciado Soto. mintieron, en vez de aislarse, hay que acercarse para seguir presionando. Es que finalmente la clase política está ahí porque hay una ciudadanía que lo eligió. Si el político le da la espalda a la ciudadanía y la ciudadanía lo que hace es resignarse, pues entonces dejamos a la clase política sola discutiendo sus conflictos, pero es que no son los conflictos de ellos. Lo que se discute en el Congreso son los grandes temas de país. Ahí el tema no es si un partido le gana al otro, sino realmente si la agenda que ahí se está impulsando camina en la lógica en lo que la ciudadanía necesita. Demorarla sí, al que más afecta es a la ciudadanía, pero los políticos eso no lo están viendo. Vienen las elecciones el otro año y ahí va a haber un pulso. Y la ciudadanía también se va a expresar, entonces los políticos tienen que entender eso también. Es importante gobernar de manera responsable, ser gobierno de manera responsable y también ser oposición de manera responsable. ¿Verdad que ya la credibilidad del tripartidismo en Honduras se ha venido a pique? Se está viniendo a pique y la gente se está acostumbrando a que cada vez surgen más partidos nuevos. Va a llegar un punto de quiebre en el que la ciudadanía entienda que ser un partido nuevo o un partido de larga historia ya no es tan importante y eso puede sacudir el sistema de partidos. Guatemala es un ejemplo, allá nacen y mueren partidos todo el tiempo. Bueno. En Honduras todavía es sólido, pero eso se está debilitando. Gracias, licenciado Héctor Soto, director del Instituto Holandés para la Democracia aquí en Honduras, con nosotros en el Día Político, y también al ingeniero Aníbal Cáliz, que tuvo otra actividad y tuvo que desconectarse antes de del último segmento. Que pasen todos una feliz noche.